Mi novia fue mi mecenas. Ella había pagado por mi vida durante 3 años, todo porque tenía un parecido pasajero con el fantasma del que ella todavía estaba enamorada. Finalmente, su amor perdido hace mucho tiempo regresó. Se paró frente a mí y declaró que ellos eran la verdadera historia de amor y que yo solo era su sustituto. Probablemente esperaba que me derrumbara, que hiciera una escena, que luchara por una posición que en realidad nunca fue mía. En lugar de eso, hice mis maletas y me puse en camino. Está bien, me voy. Pero justo cuando pensé que finalmente era libre de vivir mi propia vida, ella me encontró. Me acorraló, me tiró sobre la cama y me inmovilizó. Ese rostro exquisitamente hermoso, usualmente una máscara de fría seducción, se torció en un gruñido furioso. Ella mordió cada palabra. Dijiste que podías correr. Como lo dijo Isabella Thorne, su chaqueta Chanel personalizada se deslizó de su hombro, revelando la curva perfecta de su cuerpo debajo de una camisola de seda. Sus manos se cerraron sobre mis hombros con una fuerza sorprendente y sus uñas se clavaron en mi piel. Podía oler ese aroma familiar, fresco y amaderado de su perfume mezclado con el calor de su cuerpo. El mismo olor que me había envuelto durante 3 años en esas lujosas pero frías sábanas, pero en este momento lo único que quería era escapar de ello. Isabella, dije, intentando mantener la voz firme, incluso un poco sarcástica. El contrato ha terminado. El original ha vuelto a la escena. ¿No debería el suplente salir elegantemente por la izquierda? Es solo cortesía profesional. Cortesía profesional. Isabella rió, una risa fría y cortante. Esos cautivadores ojos almendrados, que solían tener una especie de encanto distante, ahora ardían con un fuego que no entendía. Isen, ¿quieres hablarme de cortesía profesional? Se inclinó, su cálido aliento rozándome la oreja, haciéndome estremecer. Entonces dime esto, susurró. En todas esas veces que estuviste en mi cama durante los últimos 3 años, ¿hubo algún momento honesto? Me quedé paralizado. Honestidad. La pregunta era una broma. No dejaba de hablar de honestidad con su mecenas. Me llamo Ethan Hayes, me gradué de una escuela de arte sin nombre. Hace 3 años, estaba tan pobre que no podía permitirme un lienzo, a punto de empezar a servir mesas en un bar de mala muerte cuando Isabella Thorne me encontró. En aquel entonces, ella era una nueva titán del mundo empresarial, la despiadada directora ejecutiva que acababa de hacerse cargo del imperio de su familia, Thorne Industries. Se detuvo frente a mi deteriorada entrada en un Ferrari rojo cereza, un destello de color brillante en mi mundo gris y deslavado. Bajó la ventanilla, se quitó las gafas de sol y reveló un rostro tan hermoso que era casi un acto de agresión. Ven conmigo, dijo. Cuidaré de ti. La condición era que yo tenía que ser otra persona, un hombre llamado Caleb, el que se escapó. Recuerdo haber mirado la foto que me dio. El hombre llevaba una camisa blanca abotonada, sonriendo con una sonrisa suave y pulcra bajo el sol. Sinceramente, pensé que era mucho más guapo, pero era innegable el parecido absoluto en nuestros ojos y cejas, especialmente en cómo se nos arrugaban al sonreír. Necesitaba dinero. Necesitaba un lugar estable para seguir pintando. Ella necesitaba un fantasma. Era un trato justo. Firmamos un contrato de 3 años. Durante esos 3 años, viví en su ático del centro. Usé los mejores materiales de arte que el dinero podía comprar. Mi comida, mi ropa, toda mi existencia era de primera. Solo tenía que hacer el papel de amante obediente. Cuando llegaba tarde de la oficina, dejaba la luz encendida y tenía una comida caliente esperando. Cuando llegaba borracha de un evento de networking, la cuidaba en silencio, limpiándole la cara y ayudándola a cambiarse. Cuando estaba de mal humor, me sentaba con ella en silencio, dejándola abrazarme mientras buscaba la sombra de otro hombre en mis brazos. Y, por supuesto, estaba el deber más fundamental de un amante. En la cama, siempre le gustaba abrazarme por detrás y cada vez, en el calor del momento, susurraba inconscientemente su nombre, Caleb. Cada vez era como un pinchazo en el corazón, pero el dolor siempre se desvanecía en entumecimiento. Este es el trabajo, Isen. Y me dije a mí mismo, te pagan.
Es una transacción. Nunca pregunté por su pasado y nunca esperé un lugar en su futuro. Era una sombra, una figura de pie. Y cuando sale el sol, se supone que las sombras desaparecen. Así que cuando el rey Caleb regresó y apareció frente a nosotros, yo estaba más tranquilo que la propia Isabella. Era mi cumpleaños. Una de las cláusulas de nuestro contrato estipulaba que tenía que pasar todo el día conmigo. Por una vez, no llevaba un traje de poder, llevaba un vestido color crema suave e incluso me había horneado ella misma un pastel adorable y torcido. Justo cuando estaba a punto de soplar las velas, sonó el timbre. Isabella fue a la puerta con el ceño fruncido. Afuera estaba el hombre de la fotografía, Caleb. Parecía más maduro que en la foto, más seguro y exitoso. En cuanto vio a Isabella, sus ojos se llenaron de una inconfundible mirada de afecto posesivo. Luego, su mirada se desvió más allá de ella y se posó en mí con una evaluación mezclada con desprecio. La voz de Caleb era suave, pero la palabra fue un dardo. ¿Es este el sustituto que encontraste? En ese instante, todo el color desapareció del rostro de Isabella. La miré, sintiendo solo una leve diversión distante. Mira, la estrella ha vuelto. Tu espectáculo ha terminado. Caleb entró como si fuera el dueño del lugar, tomando la mano de Isabella. Bella, he vuelto y no me voy otra vez. Sé que me has estado esperando. Somos lo real, ¿verdad? Isabella no habló. Su cuerpo estaba rígido. Sus ojos fijos en mí con una expresión complicada. Supuse que estaba avergonzada. O tal vez solo intentaba encontrar la manera más educada de decirme que me fuera. Decidí no ponérselo difícil. Después de todo, había sido la mejor jefa que había tenido. Me puse de pie y le dediqué a Caleb una pequeña sonrisa, la que había pasado 3 años perfeccionando, la de la suave arruga en las comisuras de los ojos. Señor Vanderbilt, supongo. Un placer conocerlo y adiós. Luego me volví hacia Isabella, con un tono casual, como si comentara el tiempo. Bueno, se acabó mi cumpleaños. Creo que podemos dar por terminado el contrato antes de lo previsto. Les deseo lo mejor a ambos. No esperé a ver sus expresiones. Simplemente me di la vuelta y volví a mi habitación. No tenía mucho, un caballete, unas cuantas cajas de lienzos y bocetos, y un puñado de ropa vieja y barata que no me había comprado. Empaqué rápidamente. En menos de 10 minutos, llevaba una sola maleta. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión. Caleb esbozaba una sonrisa triunfal. Isabella me miraba fijamente, con los labios apretados en una fina línea blanca. Caminé hacia el recibidor, cambié mis pantuflas por mis zapatillas gastadas y lo saludé con la mano. Bueno, me voy de aquí, señorita Thorne, señor Vanderbilt, adiós. O mejor dicho, espero que no nos volvamos a ver. Me fui sin mirar atrás, sin rastro de sentimentalismo. Casi podía imaginar a Isabella suspirando aliviada, el ego de Caleb inflándose aún más. Un buen doble sabe desaparecer en segundo plano cuando llega el actor principal. Interpreté mi papel a la perfección. Creí que por fin era libre. Libre de ese ridículo pasado. Libre para usar el dinero ahorrado para abrir mi propio estudio y vivir la vida que siempre soñé. Nunca imaginé lo que vendría después. Acababa de alquilar un pequeño estudio, sin siquiera haber tenido la oportunidad de montar mi caballete cuando ella me encontró. Arrancó la frágil puerta de madera de una patada, furiosa y llena de whisky, como una leona cuyo cachorro ha sido amenazado. Y eso nos lleva al principio de este lío. Me tenía inmovilizado contra la cama, exigiendo saber si alguna vez había sentido algo real. Ante la pregunta, me reí. Isabella, estás borracha. Intenté apartarla, pero su fuerza era insoportable. No estoy borracha, gritó con los ojos enrojecidos. Isen, respóndeme. ¿Responder qué? La miré fijamente, su rostro tan cerca del mío. Esa máscara perfecta, meticulosamente cuidada, se estaba agrietando, mostrando el caos y el dolor que había debajo.
Respondo si me enamoré de una mujer que me trató como el fantasma de otro hombre, respondo si me enamoré de una mujer que dejó que su ex entrara en mi cumpleaños y la reclamara como su premio. Mi voz era baja, pero cada palabra era un bisturí apuntando justo donde sabía que dolería. El cuerpo de Isabella se puso rígido. El fuego en sus ojos chisporroteó, reemplazado por una mirada de desconcierto y dolor. Yo no, tartamudeó, con una nota apenas audible de desesperación en su voz. No sabía que venía. Vino, ¿y luego qué? Insistí. No le pediste que se fuera, ¿verdad? Él lo dijo, ¿no? Retrocedió como si la hubiera golpeado. Eso se acabó entre nosotros. Es cosa del pasado. ¿El pasado? Reí como si fuera lo más gracioso que había oído en mi vida. Isabella, ¿qué nombre gritaste en la cama durante los últimos 3 años? ¿De quién es la foto escondida en tu estudio? ¿De quién es el estilo y la sonrisa que me pediste que imitara? ¿Te atreves a decirme que ya no está en tu corazón? Con cada pregunta, su rostro palidecía. Al final, temblaba, sus labios se movían sin emitir sonido. No tenía nada que decir porque cada palabra que yo decía era la pura verdad. Al verla así, la ira que sentí por su intrusión comenzó a desvanecerse. En el fondo, ella también era una figura lamentable, atrapada en un amor que llevaba mucho tiempo muerto, incapaz de seguir adelante. Suspiré y mi voz se suavizó. Isabella, déjame ir. Déjame ir y déjate ir. Caleb ha vuelto. Pueden empezar de nuevo. Necesito tener mi propia vida. Pensé que mi tono razonable la haría entrar en razón. Estaba equivocada. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No era un llanto delicado y bonito. Sollozaba como una niña, un lamento desgarrador y desconsolado. Se desplomó sobre mi pecho, empapándome la camisa de lágrimas. No quiero, se atragantó entre sollozos. No lo quiero. No quiero a Caleb. Isen, te deseo a ti. No te vayas, por favor. Estaba completamente atónita. Esto no estaba en el guión. ¿No se suponía que iba a tener un reencuentro entre lágrimas con su único y verdadero amor mientras el sustituto se desvanecía en la oscuridad? ¿Por qué se aferraba a mí, rogándome que no me fuera? Isabella, creo que estás confundida, dije con la voz agotada. Soy Isen, no Caleb. Lo sé. Levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados me miraron fijamente. Puedo notar la diferencia. Es a ti a quien quiero, Isen. Después de gritar, como para demostrar su punto, como si le costara hasta la última gota de fuerza, estrelló su boca contra la mía. No fue un beso. Fue una reivindicación, una colisión desesperada y contundente. Fue agresivo, posesivo, y sabía a whisky caro y desesperación. Su lengua se abrió paso entre mis labios, una invasión imprudente que parecía una destrucción mutua. Apenas podía respirar. Mi mente se quedó en blanco. Habíamos tenido intimidad innumerables veces en los últimos 3 años, pero nunca había sido así, nunca tan descontrolado. Cada roce anterior había estado teñido de una distancia programada, una sensación de contención. Esta vez, todo lo que sentí fue una oleada de Isabella pura y sin diluir, su deseo y su pánico. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Mi cuerpo respondió antes que mi cerebro. Ese calor familiar reprimido durante 3 años se encendió en lo profundo de mis entrañas y se extendió por mis extremidades como un reguero de pólvora. Justo cuando estaba a punto de perderme en él, la razón me golpeó de nuevo. No podía. No podía volver a esa vida. La empujé con fuerza, jadeando en busca de aire. Isabella, contrólate. El empujón la hizo tambalearse hacia atrás. Se sentó en el borde de la cama, con el pelo revuelto y la mirada aturdida. Yo no lo haré, dijo ella. Y luego se rió, un sonido mezclado con tristeza y burla. Isen, ¿no es gracioso? Pasé 3 años moldeándote para convertirte en el hombre que creía querer, solo para darme cuenta de que no puedo vivir sin el hombre que realmente eres. No es que no puedas vivir sin mí. Es la costumbre,
La corregí con voz fría. Estás acostumbrada a mi comida, a mi obediencia, a mi presencia. Es como una taza de café solo por la mañana. Estás acostumbrada, pero eso no significa que estés enamorada del café. ¿Es cierto? Me miró fijamente, con la mirada fija. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que cuando te vi salir por esa puerta con tu maleta sin dudarlo un momento, sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón y el dolor era tan fuerte que no podía respirar? ¿Es solo una costumbre? ¿Y si te dijera que Caleb intentó besarme y me aparté porque solo podía ver tu cara? ¿Es eso un hábito? ¿Y si te dijera que durante los últimos 2 días en ese enorme apartamento vacío, sin tus cuadros, sin el olor de tu comida, sin tu calor en mi cama, me he estado volviendo loca? Isen, dime tú. ¿Es solo un maldito hábito? Se puso más frenética con cada palabra, hasta que la última frase fue un grito desgarrador. Sus palabras me dejaron atónito y en silencio. Algo en lo profundo de mi pecho se sentía como si me hubieran golpeado con un martillo. Me dolía, y debajo del dolor, una extraña y agridulce tristeza. La miré, a esta mujer que siempre estaba tan serena, tan al mando de todo, con el aspecto de una niña perdida y frágil. Lo admito, me estaba ablandando, pero mi cabeza me gritaba que no volviera atrás. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. El espacio entre nosotros no era solo Caleb. Fueron 3 años de ser sustituto. Era una espina clavada en lo más profundo de mi alma. Isabella, respiré hondo, obligándome a ser cruel. Sea lo que sea, se acabó. He terminado de ser la sombra. Me levanté de la cama, pasé junto a ella y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas? Su voz, temblorosa, llegó desde atrás de mí. A cualquier parte menos aquí. No me di la vuelta. Rompiste la puerta. Me debes una nueva. La abrí y salí. El aire de la noche era fresco en mi cara, una bomba de bienvenida a mis pensamientos caóticos. No oí sus pasos siguiéndome. No podía distinguir si la sensación en mi pecho era de decepción o de alivio. Tal vez esto era lo mejor, una ruptura limpia. Pasé la noche en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Al amanecer, reservé el primer tren de alta velocidad para la siguiente ciudad. Pensé que si ponía suficiente distancia entre nosotros, podría escapar del pasado para siempre. No se lo dije a nadie, ni siquiera a los pocos amigos que tenía. Solo quería empezar de nuevo en silencio. Terminé en Port Harbor, un pintoresco pueblo costero de Nueva Inglaterra. El ritmo de vida era lento, perfecto para un artista que intenta encontrar su enfoque. Con el dinero que había ahorrado, alquilé un pequeño loft con patio en el casco histórico. La planta baja era mi estudio, la planta alta mi hogar. Un gran arbusto de lilas crecía en el patio, y cuando soplaba el viento, todo el lugar olía dulcemente. Desempaqué todos mis materiales, monté mi caballete y me encaré a la ventana que daba a las calles adoquinadas y los viejos edificios de ladrillo. En ese momento, sentí que había renacido. Empecé a pintar con una energía frenética, como si intentara liberar 3 años de creatividad reprimida de golpe. Pinté la niebla matutina que llegaba del océano, los atardeceres ardientes, los turistas deambulando por el pueblo, el silencioso arbusto de lilas en mi jardín. Mi vida se volvió simple, pura. Además de pintar, cocinaba comidas sencillas o iba a una taberna local a tomar una cerveza. Pensé que olvidaría a Isabella rápidamente, que olvidaría ese absurdo capítulo de mi vida. Estaba equivocado. Su fantasma estaba en todas partes. Cuando cogía un pincel para mezclar colores, recordaba que me preguntaba con genuina curiosidad por qué el azul y el rojo formaban morado. Cuando me quedaba despierto pintando hasta tarde y me preparaba un plato de pasta, la recordaba llegando a casa del trabajo agotada, hundida en el sofá mientras comía la sopa que le había preparado. Cuando veía parejas en la taberna, la recordaba acurrucada contra mí, borracha y aturdida, susurrando el nombre de Caleb. Me rondaba por todos los rincones de mi nueva vida. Cuanto más intentaba olvidarla, más nítida se volvía su cara. Su mirada cuando gruñía, ¿quién dijo que podías correr? Su forma de sollozar deshecha en mi pecho.
Su forma de besarme con esa intensidad desesperada y frágil. Me pasé las manos por el pelo, frustrado, y tiré el pincel al suelo. Tranquilízate, Isen. Eras un sustituto, una herramienta. Lo que fuera que sintiera era solo la frustración de perder un juguete conveniente. En cuanto ella y Caleb se reconciliaran, olvidaría que existías. Me lo repetía como un mantra. Un mes después, mi estudio tuvo su gran inauguración. Lo llamé Segunda Luz para recuperar el tiempo perdido y encontrar una nueva versión de mí mismo. El día de la inauguración colgué todas mis obras nuevas. A algunos turistas les encantaron mis cuadros y compraron varias. Cuando recibí el primer pago que era realmente mío, ganado por Ethan Hesse, el artista, me temblaban las manos. Llevé el dinero al mejor restaurante de la ciudad, pedí un festín para una persona y comí hasta saciarme. Esa noche, bebí mucho. Regresé al estudio a trompicones, saqué mi teléfono y, como poseído, abrí el chat con Isabella. Nuestra última conversación fue la confirmación de la transferencia bancaria de mi última indemnización. Entré en su Instagram. Su publicación más reciente era de hacía 3 días, una foto de una gala de etiqueta. Llevaba un impresionante vestido de noche negro, del brazo de un hombre. El hombre era Caleb. Estaban bajo una reluciente lámpara de araña de cristal, una pareja perfecta y hermosa. El pie de foto decía, nuevo comienzo. Sentí como si mi corazón estuviera siendo apretado por una mano invisible. El dolor era tan agudo que me dejó sin aliento. Entonces realmente había comenzado una nueva vida. Así que aquella noche de lágrimas y ruegos había sido solo un lapsus momentáneo, un arrebato emocional. Lo que yo había confundido con una necesidad real no era más que mi patética ilusión. Me reí y, mientras reía, las lágrimas corrieron por mis mejillas. Eres un idiota, Isen. Apuré el resto del vino que tenía en mi copa y luego, con un dedo tembloroso, presioné el botón de bloquear. Adiós, Isabella. Adiós a esos 3 años miserables y patéticos. Después de bloquear a Isabella, mi mundo realmente se tranquilizó. Puse toda mi energía en mi trabajo. Mi estilo empezó a cambiar sin que yo me diera cuenta. Antes pintaba paisajes y naturalezas muertas, mi trabajo era tranquilo y sobrio. Ahora mis lienzos estaban llenos de emoción cruda y violenta. Pinté atardeceres ardientes, olas rompiendo, árboles luchando contra un huracán. Mi arte se cargó de tensión, de una belleza casi dolorosa. Por un golpe de suerte, un conocido curador que estaba de visita en Port Harbor durante un retiro vio mi trabajo. Se quedó mucho tiempo frente a un cuadro que titulé Pájaro enjaulado. Representaba un pájaro de brillante plumaje atrapado en una jaula ornamentada, con los ojos llenos de una mezcla de desesperación y anhelo por el vasto cielo azul exterior. ¿Pintaste esto?, preguntó el curador, volviéndose hacia mí con una mirada de sorpresa impresionada. Asentí. ¿Estás interesado en formar parte de una exposición colectiva para artistas emergentes? Me entregó una tarjeta de visita. Creo que tu trabajo tiene un potencial increíble. Miré la tarjeta, curador jefe, Galería Aura. Mi corazón latía con fuerza. La Galería Aura era una de las mejores del país. Que mostraran mi trabajo era el sueño de cualquier joven artista. Acepté sin dudarlo ni un segundo. Elegí mis 3 mejores piezas y las envié a la galería. 2 semanas después, el curador llamó. Mi trabajo había sido seleccionado. No solo eso, Pájaro enjaulado había sido vendido previamente a un comprador misterioso por un precio muy alto. Estaba tan emocionado que no pude dormir. Sentí que mi vida finalmente estaba comenzando de verdad. La exposición estaba en la ciudad de Nueva York, la ciudad de Isabella. Dudé durante mucho tiempo antes de regresar. Tenía miedo de sentirme tentado a buscarla, miedo de volver a caer en ese mundo tóxico. Pero este era mi futuro. Tenía que ir. Solo era una muestra de arte, me dije a mí mismo, eso es todo. La noche de la inauguración me puse mi mejor traje y permanecí orgulloso junto a mis pinturas, contemplando las miradas de la multitud. Por primera vez sentí un genuino orgullo y logro. Mira, Isabella, puedo hacerlo sin ti.
De hecho, lo estoy haciendo mejor que nunca. Isen, una voz familiar y desagradable sonó detrás de mí. Me giré. Era Caleb. Vestía un traje perfectamente confeccionado, el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa educada en el rostro. Parecía incluso más presumido y exitoso que la última vez que lo había visto. ¿Realmente eres tú? Caminó hacia mí, sus ojos me escanearon de arriba a abajo antes de posarse en mis pinturas. No pensé que realmente lo tuvieras dentro. Su tono estaba cargado de una sorpresa y un desprecio apenas disimulados, como si dijera, no puedo creer que un hombre mantenido por una mujer pueda crear algo de verdad. No tenía interés en hablar con él y me di la vuelta para irme. No tengas tanta prisa, dijo, bloqueándome el paso. No tengo nada que decirte, respondí fríamente. ¿Ni siquiera sobre Bella?, preguntó él con una sonrisa triunfal. Me detuve, satisfecho con mi reacción. Hizo un gesto hacia una zona tranquila en la esquina de la galería. Sé que todavía piensas en ella, empezó, directo al grano. Pero te digo que te rindas. Ahora es mi prometida. Nos comprometemos el mes que viene. La palabra prometida me golpeó como un mazazo. Luché por mantener una expresión neutral, escondiendo la sensación de asfixia en el pecho. ¿Y qué? Felicidades, dije. Deja de fingir, Isen, se burló Caleb. Sé que no la has superado. ¿De verdad creíste que un sustituto que interpretó un papel durante 3 años podía reemplazar al original? Se inclinó hacia mí, bajando la voz. ¿Crees que Bella vino a buscarte porque te quiere? No seas ingenuo. Solo estaba inquieta. Es como cuando un perro que has tenido 3 años se escapa de repente, desconcierta. Pero cuando regresé, se olvidó por completo de ti. ¿Sabes por qué publicó esa foto nuestra? Yo la obligué. Al principio no quería, pero le dije que no había roto completamente contigo. Habías filtrado a la prensa la historia de que eras su novio justo antes de su gran evento. Tenía miedo de que te afectara, así que cedió. Lo hizo para protegerme. ¿Protegerte? La palabra se me escapó. Caleb soltó una carcajada. No, no fue por eso. Estar involucrada con alguien como tú, tan inferior a ella, era una mancha en su reputación. Quería limpiarla cuanto antes. Así que sé inteligente, Isen, aléjate de ella. No están en el mismo mundo. Al terminar, Caleb me dio una palmadita en el hombro, satisfecho, y se fue. Me senté en el sofá, helado hasta los huesos. Así que eso era. Publicó la foto para deshacerse de mí, la mancha. Se comprometía con Caleb. Las últimas y patéticas brasas de esperanza finalmente se extinguieron. Mientras yo estaba aquí sintiéndome miserable, ella ya lo había superado. Bien. Esto era bueno. Ahora que realmente era el final, tal vez por fin dejaría de doler. Me puse de pie, listo para irme de aquel lugar sofocante. Justo entonces estalló una conmoción en la entrada de la galería. Miré instintivamente y la vi. Isabella. Vestía un imponente traje de pantalón blanco, la melena recogida, el maquillaje impecable. Entró con tacones de 10 centímetros, rodeada de un pequeño séquito. Seguía siendo hermosa, radiante, como una reina. Sus ojos recorrieron la sala y luego me encontraron con precisión. Nuestras miradas se cruzaron. El tiempo pareció congelarse. Vi sorpresa, luego emociones indescifrables, alegría, pánico y un dolor fugaz. La curadora corrió hacia ella. Señora Thorne, bienvenida. Señora Thorne. Me quedé paralizado. La curadora anunció a la multitud, a todos, me gustaría presentarles a la fuerza detrás de la Galería Aura, nuestra propietaria y principal benefactora de esta exposición, Isabella Thorne. La sala estalló en aplausos. Yo sentí como si me hubiera caído un rayo. La dueña de la Galería Aura. La compradora misteriosa que pagó una fortuna por mi cuadro. Un pensamiento imposible cruzó mi mente. Observé cómo Isabella intercambiaba unas palabras con la curadora y luego caminaba directamente hacia mí. El taconeo sobre el suelo pulido marcaba mi fin. Se detuvo frente a mí con una mirada intensa.
Isen, su voz temblaba levemente. ¿Ha pasado tiempo? Sí, señora Thorne, respondí forzando una sonrisa fría. Aparté la mirada hacia el cuadro detrás de mí. He oído que fuiste tú quien compró pájaro enjaulado por tan alto precio. ¿Puedo preguntar qué viste en él? Mi tono estaba lleno de sarcasmo. El rostro de Isabella palideció. Miró el cuadro con dolor. Empezó a hablar, pero en ese instante Caleb reapareció y le rodeó la cintura. Bella, estás aquí. ¿Por qué no me avisaste? Su tono era íntimo, posesivo. El trabajo del señor Aye es impresionante, pero sigo prefiriendo esa pieza que tienes en tu oficina, Amanecer. Amanecer era el cuadro que Caleb le había regalado por su graduación, amateur, pero significativo para ella. Era un golpe deliberado. Quería recordarme que nunca sería él, el original. Vi el cuerpo de Isabella tensarse cuando Caleb la tocó, pero no lo apartó. Permaneció allí en silencio, aceptando la intimidad. Mi corazón cayó en un pozo helado. Así que Caleb decía la verdad. Se comprometían. Yo no era más que un tonto. Gracias por el cumplido, señor Vanderbilt, dije, apartando la mirada. Como usted y la señora Thorne claramente tienen asuntos que tratar, no la interrumpiré. Me di media vuelta y me alejé sin mirarla. Temía que, si lo hacía un segundo más, los frágiles muros alrededor de mi corazón se derrumbaran. Prácticamente salí corriendo de la galería. El aire afuera era gélido, pero mi cuerpo ardía. Necesitaba una salida. Necesitaba un ardor. Encontré un bar, pedí una botella de su whisky más fuerte y comencé a beberlo. El licor me quemó, adormeciendo mis nervios. No sé cuánto bebí. El mundo empezó a dar vueltas. Todo se volvió borroso. Creí ver a Isabella caminando hacia mí, con el rostro lleno de ansiedad. Luego creí ver a Caleb sonriéndome con sorna triunfal. Váyanse todos, murmuré, dejándome caer sobre la barra. En el último momento antes de desmayarme, sentí que me alzaban en un abrazo cálido y familiar, un abrazo que olía a perfume fresco y amaderado, el aroma de Isabella. Cuando desperté, estaba tumbado en una cama enorme y suave. Sobre mí estaba la lámpara de araña de cristal. Lo sabía demasiado bien, estaba en la habitación de Isabella. Me incorporé de golpe, con la cabeza palpitante por la resaca. Mi traje caro había desaparecido, reemplazado por una bata de seda holgada. El cuello estaba ligeramente abierto, revelando varios arañazos de enfado en mi pecho. Fragmentos de la noche anterior pasaron por mi mente como una película rota. Creo que le hice algo a Isabella. Creo que la usé, descargué toda mi rabia y dolor en ella, desgarrándole la ropa, tomándola como a un animal salvaje. ¿Estás despierto? Una voz fría llegó desde un lado. Giré la cabeza. Isabella estaba sentada en un sillón junto a la cama. Llevaba una blusa blanca conservadora, abotonada hasta arriba, pero no podía ocultar las intensas marcas rojas en su cuello. Obra mía. Su rostro era ilegible, pero sus ojos estaban llenos de una emoción compleja y contenida. Anoche, empecé con la voz áspera. Lo siento. ¿Lo sientes? Levantó una ceja. Isen, ¿de verdad crees que basta con disculparte? Entonces, ¿qué quieres? Dije, sintiéndome imprudente. Llama a la policía. Diles que te obligué. Oblígame tú. Isabella soltó una risa seca y sin humor. ¿Estás seguro de que fui yo quien se defendió? Mi mente explotó. Las imágenes de la noche anterior volvieron en alta definición, la tenía inmovilizada debajo de mí, besándola, arrancándole la ropa. Y ella no se había defendido, había llorado, susurrando mi nombre una y otra vez en mi oído. Isen, no te vayas. Te lo ruego. No me dejes otra vez. Incluso había respondido, enfrentándose a mi ferocidad con una pasión desesperada. Éramos como dos animales heridos tratando de curarse mutuamente infligiéndose más dolor. ¿Por qué? La miré con la voz temblorosa. ¿Por qué harías eso? Estás comprometida con Caleb. Al mencionar su nombre, una mirada de disgusto cruzó su rostro.
No estoy comprometida con él, dijo con frialdad. Esa era su fantasía. ¿Qué hay de la publicación de Instagram?, presioné. Tomó esa foto sin que yo lo supiera. Me arrebató el teléfono y la publicó él mismo. Isabella respiró hondo, como si se robara a sí misma. Isen, sé que durante los últimos 3 años fui terrible contigo. Te usé como sustituto de Caleb. Te lastimé. Pero en el momento en que me di cuenta de que me había enamorado de ti, terminé con el pasado. El día que fui a buscarte, quise explicarte todo para rogarte que volvieras. Pero te habías ido. Te fuiste tan rápido. Ni siquiera me diste la oportunidad de hablar. Te busqué por todas partes. Usé cada conexión que tenía y te habías desvanecido. Me estaba volviendo loca. Entonces me topé con tu arte. Ese cuadro, pájaro enjaulado, lo supe al instante, eras tú y era yo. Compré tu cuadro. Financié tu exposición. Solo intentaba encontrar una manera de estar cerca de ti. Tenía miedo de verte en persona. Pensé que me odiarías aún más. No fue hasta que te vi ayer en la galería que supe que no podía esperar más. No puedo perderte otra vez. Se levantó, se acercó y se arrodilló junto a mi cama, mirándome. Esos orgullosos ojos almendrados ahora estaban llenos de una humilde y desesperada súplica. Isen, sé que es demasiado pedir tu perdón ahora mismo, pero ¿podrías darme una oportunidad más? Esta vez, no como Caleb, sino como Isen. Déjame intentar recuperarte de verdad, por favor. La miré fijamente, a esta multimillonaria directora ejecutiva, a esta titán de la industria, suplicándome perdón. Mi mente era un desastre. Mi cabeza me decía que la alejara, que le dijera que era imposible. Pero mi corazón no podía decir que no. No podía rechazar esta versión rota y sincera de Isabella. Y no podía negar cómo mi propio corazón había cobrado un ritmo frenético y caótico en el momento en que dijo esas palabras, me había enamorado de ti. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Isabella vio mi vacilación. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, tan hermosa y fugaz como una flor nocturna. Extendió la mano, ahuecando suavemente mi mejilla. No tienes que responderme ahora, dijo en voz baja. Te lo mostraré. Entonces se inclinó y me dio un beso suave y tentativo en los labios. Era diferente a cualquier beso que hubiéramos compartido, no había pasión ni exigencia, solo una ternura cuidadosa y un amor tan profundo que parecía grabado en su alma. Al final, no rechacé a Isabella. Dejé que me persiguiera. O tal vez solo me di una excusa para ceder. Quería ver cómo esta reina, esta mujer intocable, se humillaría por mí. Resultó que Isabella no tenía experiencia en perseguir hombres. De hecho, sus intentos eran encantadoramente torpes. Empezó a aparecer en mi pequeño estudio todos los días como un reloj. Esperaba que me diera dinero como antes, que me comprara un deportivo o una mansión. No lo hizo. El primer día llegó con una cesta de verduras frescas y carne. Voy a cocinar para ti, anunció, de pie torpemente en la entrada de mi pequeña cocina. Miré su caro traje de poder y la cesta de la compra fuera de lugar, y casi me eché a reír. Isabella, ¿sabes cocinar? Un poco, dijo, apartando la mirada con culpa. El resultado, media hora después, fue una cocina llena de humo denso y una alarma de incendio sonando por todo el edificio. Tuve que sacar a Isabella de la cocina, cubierta de hollín y nerviosa. Tenía una mancha negra en la mejilla. Al verla tan despeinada e indefensa, no pude contenerlo más, me reí. Parpadeó, luego, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro y ella también empezó a reír. Era la primera vez que la veía reír con tanta libertad, como una chica normal. Bueno, supongo que cocinar ya no es posible, suspiró, secándose la mejilla. Después de eso, dejó de cocinar. En cambio, me trajo comida todos los días, algo diferente, la cocina privada del lado este con lista de espera de un mes, el moderno local de barbacoa nocturno del lado oeste, la tienda de postres artesanales del lado sur a la que era casi imposible entrar. Se convirtió en una alimentadora incansable,
decidida a recuperar los pocos kilos que había perdido mientras vivía en Port Harbor. Además de alimentarme, empezó a intentar ser parte de mi mundo. Venía conmigo a la tienda de artículos de arte y observaba pacientemente mientras yo regateaba con el dueño unos pocos dólares de diferencia en el precio de la pintura. Se sentaba tranquilamente en mi estudio durante horas mientras yo pintaba, sin hacer ningún ruido, solo observándome con intensa concentración. Una tarde estaba tan perdido en mi trabajo que no me di cuenta de que se acercaba por detrás. Cuando finalmente salí a la superficie, me di cuenta de que se había apoyado en mi espalda y se había quedado dormida. Su respiración era suave y uniforme, como la de un gato contento. La luz del sol entraba a través de la ventana, proyectando un brillo dorado sobre su rostro. En ese momento, mi corazón se derritió. Dejé el pincel y me moví ligeramente para que pudiera descansar más cómodamente contra mí. Estudié su rostro dormido, el rostro de una mujer de negocios despiadada que ahora parecía tan inocente como una niña. No pude resistirme. Extendí la mano y mis dedos quedaron justo encima de su mejilla. Justo cuando estaba a punto de tocarla, sus ojos se abrieron de golpe. Nuestras miradas se encontraron. El aire crepitó con una intimidad repentina y cargada. ¿Te desperté?, pregunté, retirando torpemente mi mano. Ella no respondió, simplemente me miró. Luego extendió la mano, tomó la mía y la presionó contra su mejilla. Su piel era suave y cálida. Isen murmuró, con la voz ronca por el sueño, me gusta cuando me miras así. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que mis últimas defensas empezaban a desmoronarse. Intenté apartar mi mano, pero ella la sujetó con fuerza. Dio mi mano lentamente, deliberadamente, hacia abajo sobre la delicada línea de su clavícula, más allá del segundo botón de su blusa. Mi respiración se entrecortó. Isabella SHH, me cubrió la boca con su otra mano, sus ojos brillando con una luz juguetona y seductora. Isen, susurró, su aliento cálido contra mi oído. ¿No quieres saber qué hay debajo de esta camisa? Parece que te gustó mucho anoche. Mi cerebro sufrió un cortocircuito. Las imágenes salvajes y embriagadoras de esa noche inundaron mi mente. Sentí que toda la sangre de mi cuerpo bajaba hacia el sur. Me puse de pie de un salto, la empujé suavemente y huí al baño. Detrás de mí, oí su risa baja y triunfante. Me eché agua fría en la cara una y otra vez, tratando de apagar el fuego que ella había encendido. Miré mi reflejo en el espejo. Mi rostro estaba sonrojado, mis ojos oscurecidos por el deseo, y tuve que reír. Estás acabado, Isen. Estás completa y absolutamente acabado por ella. Nuestra relación se estabilizó en una extraña especie de equilibrio. No había aceptado oficialmente estar con ella, pero ya no pensaba alejarla más. Me descubrí disfrutando de sus torpes y sinceros intentos de conquistarme, y era adicto a la manera en que coqueteaba descaradamente conmigo. Fue un tira y afloja, un juego para ver quién se rendiría primero. Como era de esperar, Caleb no estaba contento con este nuevo acontecimiento. Empezó a aparecer con frecuencia. Accidentalmente se topaba con nosotros en el pasillo de mi edificio cuando Isabella venía a dejar la cena. Bella, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando por todas partes, decía, intentando tomarle la mano. Cada vez, Isabella se apartaba sin una pizca de piedad. Caleb, me expresé perfectamente. Terminamos, decía con voz fría y cortante. Por favor, deja de interferir en mi vida. Bella, ¿cómo puedes decir eso? Caleb parecía herido. Después de todos nuestros años juntos, lo estás tirando todo a la basura por una aventura de 3 meses con este. ¿Este mantenido? No es un hombre, es un juguete. La voz de Isabella se elevaba, feroz y protectora. Él es el hombre que amo, y vas a mostrarle respeto. Cada vez, Caleb se quedaba sin palabras y finalmente se marchaba derrotado. Yo me limitaba a observarlo todo como un espectador en un partido de tenis. Debo admitir que ver a Isabella destrozar a Caleb para defenderme me daba un placer tan enfermizo como doloroso. Me demostraba que yo significaba algo diferente para ella.
Pero también sabía que, mientras Caleb se negara a dejarla ir, siempre sería una espina entre nosotros. Necesitaba una manera de sacar esa espina de una vez por todas. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Mi exposición fue un éxito rotundo. Cage Bird, en particular, atrajo la atención nacional. La galería ahora decidió organizar una exposición individual mía. Era la máxima validación para un artista. La recepción de la noche de apertura fue un quién es quién de la alta sociedad neoyorquina. Como el hombre del momento, estaba en el centro de atención vestido con un traje de Dior que Isabella había elegido para mí, aceptando felicitaciones de todas partes. Isabella, como propietaria de la galería y mi cita, no se separaba de mi lado. Llevaba un impresionante vestido rojo sin tirantes y parecía una estrella. Me tomó del brazo y me presentó a todos. Este es Ethan Hayes, un joven artista brillante y alguien muy importante para mí. Su introducción, deliberadamente vaga, provocó susurros y miradas especulativas. Podía sentir los ojos sobre mí, una mezcla de envidia, celos y una saludable dosis de desdén condescendiente. Para ellos, yo era solo otro chico afortunado que se había unido a Isabella Thorne. No me importó. Quería que todos supieran que el hombre a su lado era yo, Ethan Hayes. A mitad de la fiesta, Caleb apareció sin invitación. Caminó directamente hacia nosotros, con una sonrisa falsa dibujada en el rostro. Bella, señor Hayes. Felicitaciones. La expresión de Isabella se volvió helada. ¿Quién te dejó entrar? ¿Cómo iba a perderme una noche tan importante para ti? Los ojos de Caleb se posaron en mí y luego regresaron a ella. Bella, necesito hablar contigo a solas. No tengo nada que decirte, respondió ella rotundamente. ¿Así? La sonrisa de Caleb era escalofriante. Se inclinó y habló lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Ni siquiera si se trata de la verdad detrás del accidente automovilístico de tu padre. El cuerpo de Isabella se tensó y su rostro perdió el color. Yo sabía que su padre había muerto en un accidente justo después de que ella terminara la universidad, lo que la obligó a hacerse cargo de Industrias Thorne siendo tan joven. Fue la tragedia de su vida. ¿Qué dijiste? La voz de Isabella tembló. Vamos a un lugar privado, dijo Caleb, tomándola del brazo. Me interpuse entre ellos. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí, dije con voz peligrosamente baja. Ella no quiere estar sola contigo. ¿Y quién diablos eres tú para decir algo? Caleb finalmente abandonó la farsa y su rostro se retorció en una mueca de repugnancia. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Su grito atrajo la atención de toda la sala. Has perdido la cabeza, Caleb, siseó Isabella. La he perdido, ¿de verdad estás eligiendo esto en lugar de a mí? ¿Has olvidado quién estuvo ahí cuando no tenías nada? ¿Has olvidado que tu padre puso tu mano en la mía en su lecho de muerte? Cállate, gritó Isabella. No lo haré. Quiero que todos aquí vean exactamente qué clase de basura has llevado contigo. Dicho esto, sacó una pila de fotos de su bolsillo y las arrojó al suelo. Se dispersaron por el mármol. Fotos mías atendiendo mesas en un bar de mala muerte, yo delante de mi viejo edificio destartalado, y una foto mía firmando el contrato con Isabella. Miren todos. La voz de Caleb resonó en el silencioso salón. Este supuesto artista no es más que un sustituto que Bella pagó para mantener cerca durante 3 años. Un chico guapo e inútil de alquiler. Una ola de jadeos recorrió la sala. Todas las miradas se fijaron en mí, filosas y crueles. Piedad, desprecio, diversión. Yo era la broma de la noche. Vi a Isabella temblando de rabia, con los labios blancos. Ella se agachó para recoger las fotos, pero Caleb la sujetó del brazo. Bella, despierta. Soy el único que te ama de verdad. Nuestras familias están destinadas a estar juntas, suplicó con voz rota. Miré su rostro triunfante y, de pronto, todo me pareció muy gracioso. Me agaché y recogí una de las fotos, la del contrato. Me veía tan tranquilo, tan práctico. Isabella parecía fría y distante. Levanté la foto para que todos la vieran y sonreí. Tiene razón.
Todo lo que dijo el señor Vanderbilt es verdad. Mi confesión dejó la sala en silencio, incluidos Caleb e Isabella. Nunca esperaron que yo lo admitiera. De hecho, fui el compañero pagado de la señorita Thorne durante 3 años, dije con voz clara y firme. Yo necesitaba dinero. Ella necesitaba una distracción. Fue un acuerdo mutuamente beneficioso. Mi voz bajó y mis ojos encontraron los de Isabella, llenos de un amor y una posesión que ya no intenté ocultar. Pero eso es pasado. Esta noche, aquí está Ethan Hayes, el artista. Y la mujer a mi lado es mi novia, Isabella Thorne. Me giré hacia ella y, delante de todos, la atraje a mis brazos. Isabella, ¿quieres ser oficialmente mi novia? Ella me miró desde abajo, los ojos llenos de lágrimas de conmoción, de alegría y de amor abrumador. Asintió con un sollozo contenido. Sí. Sonreí, y luego, mientras toda la sala observaba, bajé la cabeza y la besé. Fue un beso profundo, apasionado y reivindicativo, una declaración al mundo de que esa mujer era mía. El pasado no importaba. Desde ese momento, ella me pertenecía. Los flashes estallaron a nuestro alrededor. Sabía que mañana estaríamos en la portada de todos los sitios de chismes. No me importó. Tras un largo momento, me separé de ella. Isabella estaba sin aliento y sonrojada, y yo no podía dejar de sonreír. Ahora eres mía, susurré, apretando su mano. Ella me dio una palmadita juguetona en el pecho, ruborizada, pero con un amor imposible de confundir en los ojos. Frente a nosotros, el rostro de Caleb era una máscara de rabia púrpura. Nunca imaginó que su gran plan para humillarme terminaría siendo el catalizador de nuestra historia de amor. Isabella, estás loca, balbuceó, temblando de furia. ¿En serio vas a aceptar esto? Esto no significa nada, ¿qué diría tu padre? Al mencionar a su padre, un destello de dolor cruzó el rostro de Isabella, pero rápidamente fue reemplazado por una resolución férrea. Ella se soltó de mis brazos, caminó hacia Caleb y le dio una fuerte bofetada en la cara. El fuerte crujido resonó en la habitación silenciosa. Eso fue por mi padre. La voz de Isabella era como hielo. Caleb, ¿de verdad creíste que no lo sabía? Caleb la miró fijamente, agarrándose la mejilla con incredulidad. ¿Sabes qué? Sé que el accidente de coche de mi padre no fue un accidente, dijo, con los ojos encendidos por un odio frío. Fue tu padre, el presidente de tu empresa, quien hizo que sus mecánicos manipularan los frenos para robarle el proyecto a mi padre. Mientes, dijo Caleb, pálido. De verdad, rió Isabella, un sonido escalofriante. Tengo las grabaciones de tu padre cerrando el trato. ¿Por qué crees que viniste aquí esta noche con estas fotos? Estabas tratando de chantajearme en silencio, tenías miedo de que fuera a la policía. Tú y tu padre me subestimaron, Caleb. No me moví contra ti porque tuviera algún sentimiento persistente. Estaba esperando el momento perfecto para destruirlos a ambos. Y esta noche, me entregaste ese momento en bandeja de plata. Isabella asintió a los guardias de seguridad. Sáquenlo de aquí y asegúrense de que nunca vuelva a ver su rostro en esta ciudad. 2 guardias agarraron a Caleb, que se había quedado sin fuerzas por el shock. Bella, déjame explicarte. No fue así, gritó, luchando inútilmente. Isabella ni siquiera lo miró. Después de que se llevaron a Caleb, la fiesta quedó en completo silencio. Todo el mundo estaba conmocionado por el impactante giro de los acontecimientos. Isabella respiró profundamente, caminó hacia el podio y tomó el micrófono. Damas y caballeros, pido disculpas por el drama. Aclararé 3 puntos. En primer lugar, la muerte de mi padre fue un asesinato premeditado orquestado por la corporación Vanderbilt. Mañana presentaré todas las pruebas pertinentes a las autoridades. En segundo lugar, a partir de esta noche, yo, Isabella Thorne, romperé todos los vínculos con la familia Vanderbilt. Nuestra asociación pasada fue una de manipulación y engaño. Nunca hubo sentimientos genuinos involucrados. Y tercero, hizo una pausa y se giró para mirarme, sus ojos se suavizaron con un amor que llenó toda la habitación.
Ethan Hesse no es mi juguete ni tampoco el sustituto de nadie. Él es el único hombre que he amado y el hombre con el que pienso pasar el resto de mi vida. Sus palabras fueron un juramento. Cada sílaba era una bomba para mi alma. Miré a esta increíble mujer, esta potencia que dominaba el mundo de los negocios, ahora declarando su amor por mí delante de todos. Yo era el hombre más afortunado del mundo. La fiesta terminó en una extraña y estimulante neblina. Isabella me tomó de la mano, me condujo a través de la multitud y me llevó de regreso a su oficina privada. En el momento en que la puerta se cerró, la máscara fuerte y segura cayó y ella se derritió en mis brazos. Se acabó, susurró, con la voz cargada de cansancio y alivio. Ethan, todo terminó. La abracé fuerte y besé la parte superior de su cabeza. Lo sé, dije. Se acabó. A partir de ahora, no habrá Caleb. No habrá pasado. Solo nosotros. El destino de Caleb estaba sellado. Con la evidencia proporcionada por Isabella, su padre fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato y una serie de delitos financieros. La corporación Vanderbilt se declaró en quiebra. El propio Caleb recibió 10 años por su participación. Escuché que incluso cuando lo llevaron a prisión, estaba gritando el nombre de Isabella, diciendo que lo sentía. Pero nada de eso tenía nada que ver con nosotros. Isabella y yo comenzamos nuestra vida juntas al aire libre. Nos mudamos del ático del centro, con sus fríos recuerdos, a mi pequeño loft en Port Harbor. El director ejecutivo de Thorne Industries viviendo en un pequeño loft de artista. Incluso aprendió a cocinar. La mayoría de sus intentos terminaron con una cocina llena de humo. Pero verla con un delantal, una flor en la mejilla, intentando frenéticamente seguir una receta, así se sentía un hogar. Nuestra vida era sencilla y dulce. Durante el día, ella me entregaba el trabajo de forma remota mientras yo pintaba en el estudio. Por la noche, caminábamos por el puerto o nos acurrucábamos en el sofá y veíamos una película vieja. Los fines de semana íbamos en coche al campo para ver el amanecer. Éramos como cualquier otra pareja enamorada, haciendo las cosas más ordinarias y maravillosas y algunas cosas extraordinarias. Sin la sombra de ser un sustituto sobre nosotros, nuestra conexión física fue explosiva en la cama. Isabella no se parecía en nada a la mujer tranquila y serena que era para el resto del mundo. Ella era fuego, toda pasión y calor, y me consumía por completo. Ella susurraba mi nombre una y otra vez, su voz ronca por el placer, Ethan, Ethan. Y la abrazaría más fuerte, me perdería más profundamente dentro de ella y respondería con mis labios contra su oído, estoy aquí. Estoy aquí. Siempre estoy aquí. Me volví adicto a la forma en la que ella se desenredaba para mí. Me encantaba marcar su piel pálida, dejando prueba de que era mío. Me encantó verla pasar de una silenciosa moderación a una completa y hermosa rendición. A veces hacíamos el amor en el estudio. La sentaría en mi regazo, en la silla que estaba frente a mi caballete. La sostenía por detrás, con una mano sostenía un pincel y con la otra exploraba su cuerpo. No te detengas, jadeaba, intentando atrapar mi mano errante. ¿La pintura? No importa, susurraría, besándole el cuello. Eres mucho más bella que cualquier pintura. El pincel quedaría olvidado. La pintura se esparciría por todas partes. El lienzo sería un desastre. Pero en el lienzo de nuestros cuerpos, estábamos creando una obra maestra. Mi exposición individual recorrió el país y fue un éxito fenomenal. Pasé de ser un graduado de una escuela de arte sin nombre a uno de los artistas jóvenes más solicitados del país. Mis cuadros se vendieron a precios astronómicos. La gente murmuraba que Isabella Thorne me había creado. Nunca lo negué. Ella fue mi campeona, mi benefactora. Pero no sabían que ella también era mi inspiración. La pinté tal como se veía cuando se despertó por primera vez, suave y somnolienta. Pinté su perfil mientras trabajaba, concentrada e intensa. Pinté sus ojos, nublados por la pasión en los momentos antes de que perdiera el control. Ella estaba en todos los cuadros. Ella era mi musa, mi única musa.
Un año después, en la recepción de clausura de mi gira, frente a toda la prensa, me arrodillé. Saqué un anillo que había estado diseñando durante meses. Dentro de la banda tenía grabada una pequeña inscripción, mi única musa. Isabella Thorne, dije, mirándola mientras las lágrimas corrían por su rostro. Me cuidaste una vez. Déjame cuidarte por el resto de nuestras vidas. ¿Quieres casarte conmigo? Ella lloraba y reía al mismo tiempo mientras asentía vigorosamente. Sí. Deslicé el anillo en su dedo y nos besamos mientras la sala estallaba en aplausos. Finalmente, Isabella entregó las operaciones diarias de su empresa a un equipo ejecutivo de confianza. Ella se convirtió en mi manager a tiempo completo. Viajamos por el mundo realizando exposiciones, viendo todo lo que había para ver. Alguien me preguntó una vez qué se siente al estar rodeado por una mujer rica. Siempre sonrío cuando respondo, se siente fantástico, especialmente cuando esa mujer te ama más que a su vida misma.